¿Y si los sueños fueran más reales que la realidad? Y el arte no se tratara de representar el mundo, sino de destaparlo pieza por pieza para ver lo que escondemos. Así nace el surrealismo, no como un estilo, sino como una revolución de pensamiento, donde poetas, pintores, fotógrafos se lanzaron de cabeza al inconsciente. Este no es un video particularmente de cuadros bonitos, sino de ideas que no tienen ni pies ni cabeza. Es sobre artistas que soñaban despiertos y cómo el arte puede ser más subversivo que una revolución cuando se atreve a decir lo que callamos. Agarra tu subconsciente, porque nos vamos de viaje. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea de ver más allá de lo evidente? A nuestro queridísimo André Breton. Sí recuerdan que él había pertenecido al grupo dadaísta, pero decía que le faltaba dirección, una estructura, y como no todos coincidían con sus ideales artísticos, decidió tomar su propio camino. Claro que este cambio de pensamiento no viene de la nada. Entonces, ¿quién es André Breton y qué quería lograr con el arte? André nace en 1896 en una comuna francesa. En 1913 ingresó a estudiar medicina a pesar de que sus papás querían que fuera ingeniero. En 1914 lo reclutan para el servicio militar obligatorio de Francia. Gracias a que estudiaba medicina, trabajó en hospitales militares, especialmente en el área de psiquiatría. En 1916-17 conoce a Jacques Vache, un joven soldado, poeta con humor negro, actitud nihilista. Jacques le enviaba cartas a André todo el tiempo, eran irreverentes, irónicas, llenas de desprecio por la cultura tradicional, la autoridad. Hablaba de cómo la guerra era una farsa, la vida era un teatro absurdo. Y es que claro, imagínense estar peleando en el frente de guerra. Ya realmente nada debe tener sentido y la única forma que tenía Jacques para escapar de eso era creando estas cartas ilógicas, imaginativas, buscando escapar a otro universo, y la verdad que André las encontraba fascinantes. Les voy a leer una carta porque realmente me parece que vale la pena compartir. Estoy destinado en calidad de intérprete para las tropas británicas. Situación bastante aceptable en esta época de guerra, dado que me trataban como un oficial, caballo, equipajes variados y ordenanza. Empiezo a oler a británico, la laca, el té y el tabaco rubio. Pero de todos modos, ¿qué vida no tengo? Naturalmente, nadie con quien hablar, ni libros que leer, ni tiempo para pintar. En suma, terriblemente aislado. I say, Mr. the Interpreter, will you? Perdón, ¿el camino para? Have a cigar, sir? Tren de ayuntamiento, habitantes, alcalde y boleto de alojamiento. Un obús que afirma y lluvia, la lluvia, la lluvia, 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 lluvia. 200 camiones en fila, en fila, en fila. En resumen, vuelvo a ser preso del terrible aburrimiento. Véase más arriba. De las cosas sin interés alguno, para divertirme, imagino. Los ingleses son en realidad alemanes y estoy al frente con ellos, y por ellos fumo con toda seguridad un poco de hierba. Este oficial, al servicio de su majestad, va a transformarse en un andrógino alado y a bailar la danza del vampiro, escupiendo té con leche. Y después me voy a despertar en una cama conocida y voy a ir a descargar barcos. Tú a mi lado, blandiendo la varita eléctrica. Oh, ya basta, ya basta. Es demasiado incluso. Un traje negro, un pantalón con raya, charoles correctos, París, telas a raya, pijamas y libros sin cortar. ¿Dónde vamos a sentarnos? Nostálgicas cosas muertas con la anteguerra. ¿Y después? ¿Después qué? Nos reiremos, ¿verdad? Postdata. Releo mi carta del encuentro, en definitiva, incoherente y muy mal escrita. Me excuso educadamente. Díganme si eso no es de otro mundo. Imagínense estar sentado en la guerra y escribiendo esas locuras para escapar a otra realidad. Les recomiendo leer el libro, que es cortito, si es que quieren también escaparse un rato como él lo hacía. Durante la guerra, Breton atendía a soldados traumatizados por esta, lo que hizo que se interesara más por los trastornos mentales y el funcionamiento de la mente. Así conoce a Sigmund Freud, empieza a estudiar sus obras, el inconsciente, los sueños, la escritura automática. Al acabar la guerra, seguramente tenemos a otro André Breton. Ya no era el mismo chico que había estado estudiando medicina años antes. Él siempre había estado interesado por la poesía, pero seguramente ahora tendría otro enfoque. Y ya saben que lo primero que hizo fue unirse al movimiento dadaísta
pero que eso no terminó nada bien. Por otro lado tenemos a su amigo Jacques, que también logró sobrevivir a la guerra, pero un año más tarde, en 1919, fue encontrado muerto en un hotel por sobredosis de opio. No todos salieron igual de la guerra, eso es evidente. André entra al dadaísmo y le encantaba el movimiento, su espíritu revolucionario, provocador, pero al mismo tiempo sentía que le faltaba dirección, propósito, profundidad revolucionaria. Y es que la negación total del todo, de la belleza, del arte, de la política, incluso de sí mismo, lo convertía en una forma de protesta sin rumbo. Breton quería que el arte no solo destruyera lo establecido, sino que también revelara algo nuevo, el inconsciente, los sueños, todo lo que estaba estudiando de Freud. Estaba tan obsesionado con él que viajó a Viena a conocerlo, y Freud la verdad que no entendió el movimiento ni qué querían. Él decía que no entendía mucho el arte. En 1924 le pidió que escribiera una introducción para el manifiesto surrealista, pero Freud se negó. Igual, André escribió el primer manifiesto surrealista, en donde plantea una nueva forma de arte, que sí quería cambiar el mundo y no burlarse de él. Si juntamos el arte y el psicoanálisis, tenemos una nueva forma de pensar, de interpretar, de liberar el inconsciente, de cuestionarnos. Para él, una mente que reprime el inconsciente es una mente inestable que finalmente te va a llevar a la guerra. Está buscando la felicidad para todos. Y el arte en sí no tenía que ser bello, sino dar un mensaje. El surrealismo es automatismo psíquico puro, por medio del cual se intenta expresar verbalmente, por escrito, de cualquier modo, el funcionamiento real del pensamiento. La pintura debe nacer del impulso, no de la razón. Imágenes que provienen del sueño, de la imaginación, libre asociación. Suena bello, ¿verdad? Para los surrealistas, el movimiento era una filosofía, un estilo de vida. Estaban 100% comprometidos con este. Pero, como toda historia, tiene plot twist. Y no todo es tan bonito como suena. Y como les había adelantado, luego Breton recopiló todas las cartas de su amigo y escribió un libro, Cartas de Guerra. Y más adelante también habló de él en el libro Los Pasos Perdidos, llamándolo su héroe surrealista. Él fue quien le mostró que el espíritu de rebelión, la ironía y la negación podían ser más poderosos que cualquier pensamiento o sistema filosófico. Y ahora que sabemos de dónde viene el surrealismo, podemos explorar cómo se ve. Es tan grande y versátil el movimiento que llegó a todas las corrientes artísticas. Primero con la poesía, la pintura, la escultura, la fotografía, llegó hasta el cine y la moda. Y como el movimiento viene del inconsciente y es tan personal, no hay una característica específica que lo pueda determinar, sobre todo en la pintura, como el claroscuro del barroco o las pinceladas sueltas del impresionismo, pero sí podemos darnos cuenta que no encaja con este mundo. Y entonces te recomiendo agarrar tu canchita, que vayas al baño, porque vamos a ver absolutamente todo el surrealismo, con drama y plot twist incluido. Además de Breton, los primeros miembros surrealistas fueron Paul Eluard, Luis Aregón, Robert Desnos, todos poetas, escritores. Pero pronto se sumaron al movimiento pintores como Max Ernst, es un artista alemán que también estuvo en el frente de guerra. En 1919 perteneció al Dada y en 1922 se mudó a París y se unió al círculo surrealista. Gracias a él existe el frottage, el grattage, el collage. Para él esto no era solo una técnica, sino una forma de liberar el inconsciente. Usaba grabados antiguos, recortes científicos, imágenes de catálogos victorianos y con ellos creaba escenas alucinantes, poéticas y perturbadoras, como sus novelas collage La mujer de las 100 cabezas o Una semana de bondad, que me parecen muy parecidas a la serie de ilustraciones que hizo Goya, muy críticas, irónicas, absurdas, erotismo, violencia. Y en las obras de Max y en la de casi todos los surrealistas podemos ver la gran influencia de Giorgio de Chirico. Él es un pintor metafísico que antes de los surrealistas ya estaba pintando sueños, inspirados en la filosofía de Nietzsche,
Sus obras ya mostraban objetos descontextualizados y proporciones desmesuradas, pero no compartía la ideología surrealista. Los surrealistas, como ya saben, estaban obsesionados con Freud, pero también eran comunistas, coqueteaban con el marxismo. En cambio, Giorgio era un chico conservador que de hecho tiraba más para la derecha, apreciaba más el arte clásico, la tradición, o sea que estos dos no conversaban muy bien. Y cuando Breton lo incluye en su diccionario surrealista, dice, sacándole cachita, Chirico, gran pintor entre 1910 y 1917. A partir de los años 20-30, Chirico despreció el movimiento abiertamente. Decía que le robaban sus ideas y se distanció completamente de ellos. Y este creo que es el primer gran plot twist del surrealismo. Y es que eran muy open mind y liberemos el inconsciente, pero solo si piensas como nosotros. Man Ray es el siguiente artista visual que ingresó al movimiento. También empezó en el Dada, pero en 1924 se cambió al surrealismo y de hecho creo que en este movimiento logró cosas mucho más interesantes. Inició con la pintura, escultura, fotografía, hasta cine experimental. Se compró una cámara precisamente para fotografiar las obras que estaba haciendo. Finalmente logró convertir la fotografía en arte. Como todo buen surrealista, estaba obsesionado con los ojos y creó Lágrimas de Cristal, que fue utilizada como publicidad para máscaras de pestaña. Luego fue fotógrafo de modas y trabajó de la mano con Elsa Schiaparelli, quien luego veremos más a profundidad porque fue una verdadera representante de modas en el surrealismo. Realizó retratos a Kiki Montparnasse, a Lee Miller, entre otras. En 1924 también ingresó Jean Miro al movimiento y Breton lo calificó como el más surrealista de todos. Lo elogiaba por su capacidad de liberar el arte de las ataduras racionales y figurativas, por crear imágenes que emergen realmente del inconsciente. A ver, Miró, surrealista era, pero sus obras no me hacen volar la cabeza tanto como las de otros. Para mí se pasó un poco de básico utilizando siempre los 3 colores primarios y las formas más básicas de representar. Yo realmente detesto cuando alguien dice, ay, es que eso también lo puedo hacer yo, pero es que Miró lo puede hacer cualquiera. Igual es personal esto, si a ti te gusta está bien, y eso es lo bonito del arte y del surrealismo, que es tan personal que cada artista es tan particular en su estilo y no hay una técnica y una forma de hacerlo. Y para ver esto mucho más claro, te voy a presentar a 2 grandes surrealistas, Dalí y Magritte. Dalí, estoy segura que sabes quién es y cuáles son sus obras, y Magritte, estoy segura que has visto sus obras, pero que no sabías que eran de él. Ambos entraron al mismo tiempo al círculo surrealista en 1926. Los dos exploraron el subconsciente desde lo figurativo y las paradojas. Relojes que se derriten, cielos dentro de habitaciones, objetos completamente fuera de contexto, pero vemos cómo Magritte es más frío, conceptual, su paleta de colores es mucho más sobria, no llega a ser tan realista. Dalí, en cambio, es más recargado, teatral, deformada las imágenes, usa una paleta muy viva, es un poco más realista. Lo que hacía Magritte con sus pinturas era filosofar, romperte un poco la cabeza. Creaba misterio para que te quedes pegado en sus obras pensando qué miércoles está escondiendo. En cambio, Dalí era un poco más pegado al concepto tal cual del surrealismo, en el sentido de que pintaba cualquier cosa que soñaba en cualquier orden, lo ponía y ya. Y si lo exageraba, mejor. Tengo un video entero en el que hablo de Dalí, explico sus cuadros, sus técnicas, su método paranoico crítico para crear sus imágenes hipnagogógicas, que conseguía a través del estado de ensoñamiento, ese momento de estar entre dormido y despierto, donde aparecen imágenes loquísimas y nada tiene sentido. Ahí les cuento mucho más sobre él, les digo que realmente no soy fan de Dalí, tiene obras muy bacanes y otras que están sobrevaloradas. Y es gracioso que ninguno de los dos termina estando en el círculo. Magritte se retira en 1930 porque tenía una visión más poética y filosófica del surrealismo, influenciada por el pensamiento de Lautréamont y los simbolistas, no tanto por Freud y el automatismo. Y si ya no se dieron cuenta, Breton era bien mandoncito y si las cosas no salían como él quería, te lo hacía saber. Igual Magritte siguió con el estilo surrealista
toda su vida y le sale divino, precioso, me encanta, lo adoro. Diría incluso que es mi pintor favorito de esta corriente y que merece su propio video. ¿Lo hacemos? En cambio, a Dalí lo expulsaron en 1939 porque, como ya dije en mi video anterior, Dalí era un vendido. Y además era bestie del dictador Franco. Y ya saben que los surrealistas eran comunistas. Básicamente, si Breton era comunista, todo el partido tenía que serlo. Dalí decía, yo no soy político, yo soy surrealista, pero bien pegadito en las fotos con Franco. Al final, pues, los surrealistas le hicieron un juicio surrealista. Breton lo sacó, le dijo vendido y le hizo un anagrama con su nombre a vida dólares. A Dalí, 3 pepinos le importaba. Y mientras los chicos jugaban a ver quién era el más loco, el más polémico, el más freudiano, había un grupo de mujeres que estaba literalmente rompiendo el tablero. Y no como musas, porque qué flojera seguir hablando de la mujer que inspiró a, sino más bien como creadoras, pensadoras, visionarias, que usaron el surrealismo para hablar de su cuerpo, su dolor, su rabia y todos los universos que habitan dentro de una misma cabeza. Porque si el surrealismo se trata de liberar el inconsciente, ¿qué más oprimido que el inconsciente femenino que no tenía ni voz ni voto dentro del movimiento y la única forma de pertenecer era siendo la novia de alguien? Hoy te voy a mencionar a 5 surrealistas que sí o sí tienes que conocer. De la primera que te voy a hablar es de Leonora Carrington, que tuvo una vida de locos y se ve reflejado en sus cuadros. Una chica rebelde que huyó de casa con Max Ernst. Él tenía 26 años más que ella. Y en 1940 fue capturado y enviado a un campo de concentración. Ella tuvo que huir de Francia y volver a España, donde su papá había armado un complot con la policía y le enviaron a un hospital psiquiátrico. Ahí escribió Down Below, un libro donde narra con frialdad poética cómo es perder la razón por un mundo que ya está insano. Luego escapó a México, se encontró con Remedios Varo y otros artistas exiliados por la guerra y formó su verdadero hogar. Creó un universo lleno de alquimia, mitología celta, astrología, feminismo, magia. Sus cuadros parecen sacados de un cuento medieval. Y les voy a decir que, la verdad, la primera vez que los vi, sus cuadros no me gustaron tanto, pero creo que es porque realmente podía sentir todo ese sufrimiento. Los sentía tan fríos, crueles y refleja muy bien toda su historia. Una vez que conocí su historia, pues me encantaron. Vamos a hacer un paréntesis, porque acá viene el segundo plot twist del surrealismo, y es que Leonora nos abre este panorama, que el surrealismo está basado en el arte de los locos. Te estarás preguntando, ¿qué? Me explico. Hay un libro, Expresiones de locura, el arte de los enfermos mentales, escrito por Hans Prinzhorn en 1922, psiquiatra e historiador de arte, que en los años 20 trabajó en una clínica en Heidelberg donde recopiló arte, expresiones artísticas de enfermos mentales. No con fines clínicos, sino como verdaderas expresiones humanas creativas. El libro presenta más de 100 obras de pacientes con enfermedades mentales, junto con su análisis. ¿Y quiénes conocían este libro de arriba abajo? Pues Max Ernst, Leonora su novia, y muchos artistas como Kandinsky, y te estoy poniendo fotos de ellos para que puedas comparar el arte que había en el libro y el arte de estos artistas. Entonces podemos decir un poco que los surrealistas están representando el arte de los enfermos mentales. Yo creo que un poco sí y un poco no también, ¿no? Algunos que yo creo que sí han basado muchas de sus obras, no solo los surrealistas, muchos artistas en este libro, pero también muchos otros que han creado sus propias composiciones. Y creo que no tiene nada de malo, pero es como que esté basado precisamente en este libro. La segunda que tienes que conocer sí o sí, y es creo que mi favorita, Remedios Varo. De hecho, hice un video hace 2 semanas, que puedes ir a verlo si es que no lo has visto, que está... No, yo lo adoro. Es que la conocí y me enamoré de ella. También se fue exiliada por la guerra a México y ahí conoce a Leonora y todos los artistas que estaban en ese momento.
Sus cuadros son magia, poesía, pintada sueños. Y al igual que Leonora, creó todo un universo en los que habitaban sus personajes y simplemente eran exquisitos. A diferencia de ella, tenemos a Dorothea Tanning, que si Remedios pintaba sueños, Dorothea pintaba pesadillas. Cuadros son un poco inquietantes, perturbadores, por momentos hasta un poco alienígenas. Al igual que Magritte, utilizó muchos simbolismos como las puertas, los girasoles. Utilizó mucho a las niñas de una manera inquietante, conservando su inocencia, y era su forma de expresar su pensamiento, parecido al de Leonora y Varro. Los prejuicios sociales, especialmente los que limitaban a las mujeres a ciertos roles predefinidos, eran un obstáculo directo para la imaginación y la fantasía. Y es que ya saben que ninguna quería ser la musa de nadie, ni la mujer de nadie, ni la artista mujer, simplemente artista y punto. Lee Miller pasó de convertirse en la modelo de Man Ray a convertirse en fotógrafa de guerra. Fue capaz de retratar el horror absoluto y aún así mantener el surrealismo en su mirada. Como cuando se metió en la bañera de Hitler en Múnich, una escena íntima, absurda y simbólica al mismo tiempo. La última surrealista que les voy a mencionar es Dora Maar, que es más conocida por haber tenido una relación tormentosa con Picasso. Ella documentó todo el Guernica y terminó siendo internada psiquiátricamente. Pero más allá de eso, como todas ellas, convirtió todo su dolor en arte. Su estilo fotográfico se caracterizaba por fuertes contrastes, encuadres poco convencionales y una atmósfera entre dramática y distorsionada. Experimentó con fotomontajes y su obra se impregnó del absurdo y lo onírico propios del surrealismo. En 1936 creó una de sus imágenes más icónicas, Retrato de Hugo, una fotografía inquietante, posiblemente de un feto de una armadillo, aunque ella nunca lo confirmó, que se convirtió en un símbolo del surrealismo. Y además de la fotografía, el surrealismo conquistó el cine, pero de una manera diferente. No sigue una historia con principio, nudo y desenlace, más bien es todo como un sueño, donde hay saltos de lógica, tiempo, harta simbología, escenas eróticas, violentas, absurdas y todas a la vez también. La narrativa no importa tanto, sino más bien la sensación que te deja. El primero en incursionar en este cine fue Luis Buñuel, que junto con Dalí grabaron Un perro andaluz en 1929. Luego grabó La Edad de Oro y sus películas causaron mucha conmoción. Incluso tuvieron que ser sacadas de los cines por ser anticlerical y antiburgués. Pero con eso se ganó la fama de ser un artista radical políticamente incorrecto. Terminó yéndose a México, igual que todos, a finales de los 40, porque le era imposible trabajar bajo Franco, su régimen, no había forma. En 1950 grabó Los Olvidados y ganó como mejor director de Cannes. Y en los 60 ya era considerado como un genio del cine. Es verdad que estas películas ya no son 100% surrealistas, pero tienen unas escenas que te dejan ¿qué? Y te voy a dejar una lista por si quieres verlas. Cuando les hablé de Man Ray, también les conté que hizo algunos cortos experimentales, como su pieza Estrella de Mar, donde una mujer se convierte en estrella de mar y los planos se vuelven niebla. Años después, David Lynch hizo películas como Eraserhead o Mulholland Drive, uno de los mayores éxitos comerciales y críticos del surrealismo moderno. También ganó premio Mejor Director de Cannes. Otra película que podríamos mencionar es Everything Anything All at Once, que tiene un poco de surrealista. No es 100%, pero un poco. Y como esa, el cine surrealista es muy complejo de comprender, pero es que no es para comprender, es para cuestionarte, incomodarte, que veas las escenas y te quedes pensando ¿qué acabo de ver? Así que si te sientes perdido alguna vez viendo una película surrealista, felicidades porque ese es el punto. El surrealismo fue tan subversivo que llegó hasta la moda y la máxima exponente del movimiento fue Elsa Schiaparelli. Rebelde desde antes de nacer, se volvió íntima de Dalí y un referente para todos los surrealistas.
Por un lado teníamos a Coco Chanel, que hablaba de simplicidad y elegancia, y por otro lado teníamos a Elsa hablando de magia, provocación, fantasía, prendas revolucionarias desde el inicio. El público quedó boquiabierto. Por primera vez tenían arte que no se colgaba en la pared, sino se vestía. Elsa se dio cuenta que el arte y la moda podían fusionarse de forma directa, así que empezó sus colaboraciones con grandes artistas. El primero fue Dalí. Trabajaron juntos mucho tiempo y lo primero que crearon fue un polvo compacto con la forma de disco telefónico. En moda crearon juntos el vestido langosta, el sombrero zapato, el vestido esqueleto, con acolchados en forma de costilla y columna vertebral. Súper creepy. El vestido de lágrima simulaba estar roto y desgarrado, como si la tristeza misma fuera parte de la tela. Con Jacques Cousteau diseñó un abrigo con rostros bordados que se miraban de frente y luego formaban un florero si lo veías de lejos. En 1937 lanzó su perfume más célebre, Shocking. Su frasco era literalmente el torso de una mujer, con curvas exageradas, y una base de tul rosa inspirado en Mae West, una musa del surrealismo. Fue diseñado por Leonor Fini, artista argentina, y rompía completamente con los frascos tradicionales. Shocking fue tan icónico que dio lugar al rosa Shocking, un color vibrante que adoptó como emblema de su marca, mucho antes de que el rosa fucsia se pusieran de moda en la cultura pop. En 1939 lanza Snuff, una fragancia para hombres inspirada en la pintura Esta no es una pipa de Magritte, empacada en una caja de pipa. En 1940 lanza Sleeping, inspirada en los arlequines de esta pintura de Man Ray. Y a ella, en verdad, le debemos muchas cosas que ahora nos parecen normales, como los cierres como elemento visible decorativo, las sombreras en la moda femenina, los pantalones de alta costura, la primera también en hacer joyería y accesorios surrealistas, en usar insectos, bocas, ojos preciosos. Daniel Roseberry es el actual director creativo de Schiaparelli y está haciendo diseños preciosos con toda la esencia de Elsa. Y sí, ese es el surrealismo, una corriente, un estilo, pero más un espejo donde te ves reflejado con tus traumas, tus contradicciones, tus deseos. A veces es incómodo, a veces es mágico, siempre es inquietante. Finalmente yo creo que los surrealistas no estaban tan interesados con los efectos positivos del arte en la sociedad. Breton pintaba maravillas, pero también nos deja ver su obsesión por el control. Un movimiento de liberación del inconsciente, pero que paradójicamente fue extremadamente controlador con lo que se podía o no hacer dentro del grupo. Y creo que el hecho de que Freud no lo tomara en serio o no le hiciera caso cuando Breton recurrió a él, dice mucho de lo que pensaba. Y quizá Breton proyectaba sus propias fantasías e ideales en Freud y no comprendía realmente la complejidad del psicoanálisis. Breton rara vez consideró a la mujer como una artista con agenda propia. Su inconsciente no estaba tan liberado como decía. Estaba plagado de arquetipos masculinos, fetichistas. Recordemos que fue médico durante la Primera Guerra Mundial. Eso lo tiene que haber dejado marcado de mil maneras. Y es posible leer su obra como una forma de sublimar sus traumas y la decisión que tal vez vivió durante la guerra. A pesar de que el surrealismo surge de un trauma colectivo de guerra, no podemos negar que nos deja obras loquísimas, algunas mejores que otras. Y sin darme cuenta antes, precisamente los artistas que más me gustan son los que más alejados estaban del círculo surrealista, como Magritte o Las Chicas, que no se ceñían a lo que Breton imponía, sino que más bien daban su propio mensaje. Yo creo que ellos de verdad liberaban su inconsciente. Ellos sí lo lograban y creo que por eso impactan tanto. Gracias por ver este video. Espero que lo hayas amado tanto como yo y que hayas encontrado otra forma o otra perspectiva de ver el arte surrealista. Cuéntame si te gustaría que haga un video en particular de alguno de los artistas o de algún otro movimiento y déjame tu like, que es como un abrazo virtual para mí. Recuerda que lo que ves no siempre es lo que es.